En el corazón mismo de nuestra herencia espiritual se esconde un enigma tan profundo que ha permanecido sin respuesta durante siglos. Existe un vacío impactante, de 18 años, en la vida del hombre más influyente de toda la historia occidental. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en ese silencio tan peculiar dentro de las Escrituras? Nos presentan a Jesús siendo apenas un niño de 12 años, debatiendo con sabiduría divina ante los sabios del templo, y luego, nada, como si la historia hubiera decidido hacer una pausa, un salto inexplicable que nos deja con más preguntas que respuestas. Y de pronto, vuelve a aparecer ya adulto, a los 30 años, al borde del río Jordán, preparándose para dar inicio a su misión sagrada. Pero, ¿qué pasó entre esos dos momentos? ¿Dónde estuvo Jesús durante ese largo periodo que abarcó la flor de su juventud? No estamos hablando de un simple dato omitido. Nos enfrentamos a lo que podría ser uno de los episodios más significativos jamás contados sobre su desarrollo espiritual. Esos años perdidos no fueron meramente ignorados. Todo indica que fueron cuidadosamente eliminados. Lo que deberíamos preguntarnos no es solamente en qué lugar estuvo Jesús, sino por qué alguien querría borrar intencionalmente estos capítulos de su vida que podrían transformar por completo lo que creemos conocer sobre él. Imagina por un instante que la base entera de la espiritualidad occidental fue construida sobre una porción incompleta de la historia real de su fundador. ¿Y si Jesús, durante sus años de formación, no permaneció únicamente dentro de las fronteras de Judea, sino que viajó hacia el este, aprendiendo de los sabios más avanzados de Asia? Esta posibilidad cambiaría nuestra visión de sus enseñanzas, su mensaje y hasta los límites culturales y religiosos que por siglos han separado Oriente y Occidente. Lo más asombroso es que existen indicios sutiles, a la vista de todos, que apuntan a esta realidad oculta. Durante ese largo periodo silenciado, Jesús pudo haber recorrido caminos ancestrales que ya conectaban el mundo mediterráneo con regiones lejanas como la India, el Tíbet o la antigua Persia. En esos lugares, dentro de templos sagrados, monasterios y escuelas de misterio, el joven nazareno habría tenido acceso a un conocimiento milenario, místico y reservado para los iniciados. No solo habría aprendido, sino que habría dominado saberes espirituales que, más adelante, serían la esencia transformadora de sus enseñanzas públicas. Para comprender el alcance de este misterio, primero debemos analizar lo que los textos oficiales sí nos dicen, y aún más importante, lo que deciden callar. Los evangelios reconocidos apenas mencionan su nacimiento y un único episodio en su adolescencia, cuando asombra a los doctores de la ley en Jerusalén. Luego, desaparece del relato hasta que cumple 30 años. Ese enorme vacío representa más del 60% de su vida antes de comenzar a predicar. ¿Cómo se justifica una omisión tan grande en lo que debería ser una biografía sagrada completa? Lo más inquietante es que este vacío no siempre estuvo tan vacío. Durante los primeros siglos de la fe cristiana, circularon diversos escritos que narraban con detalle lo que Jesús hizo durante esos años. Documentos como el Evangelio de la Infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la infancia y otros fragmentos de textos antiguos continuaban la historia justo donde los evangelios tradicionales se detenían. Pero con la llegada del Concilio de Nicea en el año 325, bajo el liderazgo del emperador Constantino, estos relatos fueron excluidos del canon oficial. La razón: muchos de esos textos hablaban de un Jesús viajero, que cruzaba las fronteras conocidas para recibir formación espiritual en tierras lejanas. Algunos lo ubicaban aprendiendo de monjes budistas en la India, otros como discípulo de sabios egipcios, o incluso recibiendo iniciaciones en escuelas de misterios del Tíbet. Para una iglesia que buscaba establecer una teología uniforme y centralizada, un Jesús que compartiera elementos con otras tradiciones espirituales no encajaba. Su sabiduría debía presentarse como única, no como parte de una red ancestral de conocimiento universal. Lo que muchos no saben es que el mundo de aquella época estaba mucho más interconectado de lo que solemos imaginar. Ya en el siglo I existían rutas comerciales plenamente operativas que unían Roma con Asia. La famosa Ruta de la Seda, con siglos de historia, era testigo de caravanas y viajeros que transportaban no solo mercancías, sino también ideas, filosofía y espiritualidad. Bajo esta luz, los viajes de Jesús no solo serían posibles, serían totalmente plausibles. ¿Te das cuenta del poder de esta revelación? Lo que hemos creído como verdad absoluta podría ser apenas una parte de un relato mucho más amplio y fascinante. Y aquí, en Leyendas y Milagros Bíblicos, vamos a seguir descubriendo cada fragmento oculto, cada historia silenciada, para reconstruir juntos el verdadero camino del Maestro que transformó la historia. Si te apasiona este tipo de contenido y deseas conocer los secretos más profundos de la fe y la historia, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, actives la campanita y dejes tu like. Acompáñanos en esta travesía espiritual.
En el vasto crisol de culturas y conocimientos que fue el mundo antiguo, pocas ciudades brillaron con tanta intensidad como Alejandría, en Egipto. Este lugar no solo albergaba la biblioteca más colosal jamás conocida, una auténtica joya del saber universal, sino que también se convirtió en punto de encuentro de las mentes más brillantes de todas las civilizaciones. Allí, ideas de Oriente y Occidente se cruzaban como ríos que confluyen en un mismo mar. Las comunidades judías ya estaban asentadas en diversas regiones estratégicas, desde la misma Alejandría hasta Babilonia, Persia e incluso rincones remotos de la India, creando redes culturales sólidas que mantenían viva la conexión con Jerusalén mediante sinagogas y caravanas de sabiduría. Un joven judío impulsado por una sed profunda de entendimiento espiritual no habría tenido dificultad en encontrar rutas seguras y bien transitadas para viajar entre estas comunidades dispersas. Y si analizamos el contexto específico de la juventud de Jesús, encontramos algo aún más revelador. Justo durante esos 18 años no documentados, el Imperio Romano vivía su época de mayor estabilidad política y social. La llamada Pax Romana convirtió las travesías de larga distancia en empresas mucho más seguras y frecuentes, permitiendo un nivel de movilidad sin precedentes para buscadores, comerciantes y sabios. Nunca antes las condiciones fueron tan ideales para emprender un viaje prolongado como durante el exacto periodo que permanece ausente en la biografía oficial de Nazareno. Pero más allá de la lógica y el contexto histórico, ¿existe evidencia concreta que respalde la posibilidad de que Jesús recorriera tierras lejanas durante estos años silenciados? Curiosamente, el rastro no comienza en los Evangelios, sino en escritos inesperados. Textos budistas que mencionan a un sabio extranjero conocido como Isa, proveniente del oeste, que habría llegado a estudiar a India y al Tíbet precisamente durante la ventana de tiempo en que los evangelios callan. Este misterio ganó notoriedad en 1887, cuando el explorador ruso Nikolás Notovich declaró haber encontrado manuscritos antiguos en el monasterio de Emis, ubicado en Ladakh, al norte de la India. Dichos documentos describen las visitas de un hombre llamado Isa, Jesús, según Notovich, quien habría pasado varios años recibiendo instrucción de monjes budistas y maestros hindúes, aprendiendo técnicas avanzadas de meditación y filosofía antes de retornar a su tierra natal. Aunque la comunidad académica recibió sus afirmaciones con escepticismo, otros investigadores como Swami Avedananda y el artista y místico ruso Nicolás Reris aseguraron haber visto los mismos manuscritos y confirmado sus contenidos. Más allá de las controversias, lo que realmente desafía la narrativa tradicional son los sorprendentes paralelismos entre las enseñanzas de Jesús y los principios de las filosofías orientales. Conceptos como el amor a los enemigos, la compasión sin condiciones, la renuncia a la violencia y las parábolas centradas en la transformación interior reflejan elementos que ya estaban presentes en el budismo siglos antes del nacimiento de Cristo. Pero hay más. El enfoque radical de Jesús sobre la salvación como un proceso interior, más que como una recompensa externa, resuena con fuerza dentro de las doctrinas védicas sobre la autorrealización. No se trata de semejanzas superficiales, sino de estructuras filosóficas claramente definidas, ausentes en gran parte de la tradición judía contemporánea a Jesús. Incluso el lenguaje que él utilizaba parece contener claves reveladoras. Cuando se describía a sí mismo como el Hijo del Hombre, empleaba el término arameo Varnasa, una expresión que también aparece en traducciones budistas del mismo periodo, donde se utilizaba para hablar de un ser iluminado, alguien que había alcanzado niveles superiores de conciencia. Este término técnico era conocido en regiones como Bactria y el norte de la India, donde vivían comunidades judías activas y bien conectadas. De manera aún más significativa, el uso constante de la palabra camino para describir su enseñanza espiritual encaja de manera perfecta con el término budista del sendero y con el concepto taoísta del Tao, ambos pilares centrales de filosofías que promueven la evolución espiritual como una jornada personal hacia la iluminación. No estamos ante coincidencias inocentes, sino frente a una terminología especializada que sugiere un trasfondo compartido entre las enseñanzas de Jesús y antiguas corrientes orientales. Y si esta conexión es cierta, entonces podríamos estar ante una de las revelaciones más poderosas jamás consideradas, que el mensaje de Jesús no era solamente producto de su contexto inmediato, sino una síntesis sublime de las mayores corrientes espirituales del mundo antiguo. ¿Estás listo para seguir explorando esta posibilidad con nosotros? Entonces, si te apasionan los misterios sagrados y deseas conocer a fondo las historias más ocultas de la espiritualidad universal, no olvides suscribirte ahora a Leyendas y Milagros Bíblicos, activar la campanita y dejar tu like para no perderte lo que viene. Este viaje apenas comienza.
Uno de los detalles más intrigantes que nos conecta con la figura histórica de Jesús se encuentra en una tumba con orientación inusual, de este a oeste. Esta disposición, propia de las costumbres funerarias judías, contrasta abiertamente con las tumbas islámicas, que tradicionalmente se alinean de norte a sur. Este simple detalle arquitectónico se convierte en una pista más dentro del rompecabezas que rodea los años perdidos del Maestro. Pero si hay algo que verdaderamente despierta el asombro es la fuerza de sus enseñanzas cuando aparece repentinamente a los 30 años, listo para iniciar su misión con una sabiduría tan impactante que incluso los más letrados de su tiempo quedaban desconcertados. La pregunta que se repetía entre quienes lo escuchaban era inevitable: ¿cómo es posible que alguien sin formación rabínica formal enseñara con semejante profundidad? Su conocimiento iba mucho más allá de lo que una educación tradicional galilea podría haberle ofrecido. Mostraba una comprensión holística, como si hubiera bebido de las fuentes más puras de diversas tradiciones espirituales, fusionándolas de una manera que revelaba no solo estudio, sino maestría. Toma por ejemplo el famoso Sermón del Monte. Este conjunto de enseñanzas ha sido señalado por estudiosos bíblicos como una ruptura radical con la corriente religiosa dominante en Judea. Pero si lo comparamos con textos antiguos de Asia, como los sutras budistas y en particular el Dhammapada, comienzan a surgir semejanzas sorprendentes. Las bienaventuranzas, esas frases que exaltan la humildad, la mansedumbre, la misericordia y la pureza de corazón, reflejan con gran exactitud los principios que el budismo promovía desde 5 siglos antes, especialmente aquellos vinculados al camino hacia la iluminación. Incluso el método que utilizaba Jesús para transmitir sus enseñanzas se alinea con técnicas orientales. El uso de parábolas, metáforas profundas y preguntas que estimulan la reflexión interna recuerda a los koans del budismo zen, diseñados para trascender la lógica común y despertar la conciencia espiritual. Cuando decía que debíamos ser astutos como serpientes pero inocentes como palomas, estaba transmitiendo una sabiduría de equilibrio interior, muy semejante a los principios taoístas que proponen armonizar las fuerzas opuestas de la existencia. Y cuando afirmaba que el reino de los cielos se encuentra dentro de cada uno, resonaba con el mensaje profundo de los Upanishads, que sostienen que lo divino habita en el interior de cada alma como el Atman. Lo más revelador es que estas ideas no formaban parte del pensamiento religioso judío de su época, lo que plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo Jesús enseñar con tanta claridad conceptos que ni siquiera estaban presentes en su cultura inmediata, a menos que los hubiese aprendido de primera mano? Y la evidencia se vuelve aún más poderosa cuando analizamos sus prácticas de sanación. Jesús curaba mediante el tacto, la intención, la fe y la transferencia de energía, métodos profundamente conectados con las prácticas médicas tradicionales de la Ayurveda en India y la medicina espiritual tibetana. También es llamativo su hábito de retirarse a solas para orar y meditar durante largos periodos. Esta búsqueda de silencio y conexión interna es más común en tradiciones espirituales del este que en la práctica religiosa judía de su tiempo. Egipto, por otro lado, también parece haber sido una pieza clave en su formación. El Evangelio de Mateo menciona que Jesús vivió allí durante su infancia, escapando con su familia de la persecución del rey Herodes. Sin embargo, no se ofrecen detalles sobre cuánto tiempo permanecieron y qué sucedió durante esos años. Lo cierto es que Egipto era, desde hace milenios, el corazón de conocimiento esotérico del mundo antiguo. Las escuelas de misterios egipcias preservaban saberes profundos sobre la conciencia, el alma y la transformación interior, saberes que no se enseñaban en ninguna otra parte del mundo con tal precisión. Alejandría, por ejemplo, no era solamente una ciudad portuaria, sino un centro intelectual donde convergían el pensamiento griego, la teología judía, la filosofía oriental y los rituales egipcios. Los terapeutas, una comunidad judía contemplativa cercana a Alejandría, descrita por el filósofo Filón, practicaban técnicas de sanación y meditación similares a las que siglos después aparecerían en el ministerio de Jesús. Incluso su nombre, terapeutas, significa literalmente sanadores, el mismo título que el pueblo comenzó a atribuirle a Jesús. Las conexiones simbólicas también son notables. El énfasis de Jesús en la resurrección resuena con los misterios de Osiris, el dios egipcio que representa la muerte y la renovación espiritual. Su llamado a nacer de nuevo guarda paralelismos con los ritos de iniciación de las escuelas mistéricas egipcias, donde el iniciado renacía espiritualmente. Y cuando pronunció la frase «antes que Abraham fuera, yo soy», estaba evocando una idea profunda sobre la conciencia eterna, similar al principio egipcio del «yo soy el que soy», una afirmación de identidad divina usada por los sabios del Nilo desde tiempos inmemoriales.
Nada de esto es casual. Estamos hablando de conceptos filosóficos y espirituales extremadamente específicos que formaban parte del legado oculto de las escuelas de sabiduría egipcia. La manera en que Jesús los entendía e integraba en sus enseñanzas sugiere algo más que coincidencia. Sugiere contacto directo, formación consciente, inmersión real en esas tradiciones milenarias. Pero entonces, surge una pregunta aún más grande. ¿Por qué no sabemos nada de esto? ¿Por qué estos aspectos fueron eliminados de la historia oficial del cristianismo? La respuesta, como muchas veces ocurre, está en la política. Cuando el cristianismo comenzó a consolidarse como la religión dominante del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, sus líderes enfrentaban un enorme dilema. ¿Cómo podían presentar su fe como única y superior a todas las demás tradiciones espirituales que competían por la atención de los pueblos? Un Jesús que hubiera aprendido de sabios orientales, que hubiese sido iniciado en los misterios de Egipto y que tomara lo mejor de varias tradiciones espirituales, era un problema teológico, porque un Cristo universal no servía a los intereses de una religión que buscaba ser exclusiva. Por eso, en el Concilio de Nicea y en otros concilios posteriores, se decidió eliminar todos los textos que presentaban una versión más abierta y universal de la vida de Jesús. Los evangelios que hablaban de sus viajes, de sus estudios en el extranjero, de su conexión con otras culturas, fueron descartados, declarados heréticos o simplemente olvidados. Muchos de estos escritos fueron quemados, y los pocos que sobrevivieron no se copiaron. Así, poco a poco, desaparecieron de la historia, dejando atrás un vacío que solo hoy comenzamos a llenar. ¿Y tú? ¿Crees que es posible que nos hayan ocultado el verdadero camino de Jesús? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que siempre te enseñaron y descubrir con nosotros una verdad más grande, más antigua y más luminosa? Lo que llegó hasta nosotros no fue un relato imparcial ni completo, sino una narrativa meticulosamente seleccionada para respaldar los intereses de la creciente institución eclesiástica. Esta omisión no fue un simple ajuste editorial, sino una transformación radical que alteró profundamente el rumbo de la espiritualidad en Occidente. Al borrar la conexión de Jesús con las tradiciones del Este y con los antiguos misterios egipcios, se levantó un muro invisible entre Oriente y Occidente. En lugar de reconocer diferentes expresiones de una misma verdad universal, se crearon religiones en competencia, como si cada una llevara la exclusividad de lo divino. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a ver a Jesús no como el iniciador de una fe cerrada, sino como un puente viviente entre caminos espirituales milenarios? Su paso por distintas tradiciones, si fue real, como las pistas lo sugieren, cambia radicalmente nuestra percepción de sus palabras. Cuando afirma que el reino de los cielos está dentro de vosotros, resuena en perfecta sintonía con la enseñanza védica Tattvamasi. Tú eres eso, que reconoce la divinidad en el corazón de cada ser humano. Sus llamados al amor incondicional y a la no violencia reflejan el eco del budismo compasivo. Y su invitación a estar en el mundo sin pertenecer a él guarda estrecha relación con el principio taoísta de actuar sin apego. Reconocer esto no disminuye su grandeza. Al contrario, nos permite ver a Jesús no como un fundador aislado, sino como un sabio que recogió lo más esencial de múltiples tradiciones y lo adaptó al alma de su pueblo. Un maestro que no dividió, sino que integró. Esta visión nos libera a nosotros también. Nos ofrece un mapa más amplio para nuestro propio viaje interior. Ya no hay que elegir entre seguir a Jesús o practicar meditación, mindfulness, yoga o compasión activa. Es probable que esas mismas prácticas hayan sido parte de su formación, y por eso su mensaje nos llega hoy con tanta fuerza. Intenta esto, durante 5 minutos cada día. Siéntate en silencio. Concéntrate en tu respiración. Cuando lleguen pensamientos, obsérvalos con calma y vuelve a tu centro. Esta práctica de atención plena, nacida en el corazón del budismo, se alinea de forma asombrosa con las enseñanzas de Jesús sobre vigilancia, interioridad y oración sincera. Cuando dijo «entra en tu aposento para orar», nos estaba guiando hacia el mismo espacio interior que exploran las grandes tradiciones contemplativas del mundo. Otra manera práctica de acercarse a esta verdad es leer los evangelios en paralelo con textos como el Tao Te Ching, el Dhammapada o los Upanishads. Al hacerlo, comienzan a surgir patrones, ideas repetidas bajo diferentes nombres, como si muchas voces estuvieran hablando de la misma luz. Por ejemplo, cuando Jesús nos exhorta a amar incluso a quienes nos hacen daño, podemos encontrar su reflejo en la meditación de la bondad amorosa del budismo, la práctica de enviar buenos deseos a todos, incluso a nuestros enemigos. Esto transforma la comprensión intelectual en experiencia vivida.
Tal vez esta fue la misma técnica que él utilizó para alcanzar el nivel de compasión que aún hoy conmueve al mundo. Incluso sus curaciones a través del tacto parecen estar relacionadas con prácticas ancestrales del Oriente, como manejo del prana o la energía vital. Comprender estas conexiones no solo honra su sabiduría, sino que también nos invita a despertar las capacidades dormidas dentro de nosotros. Su manera de enseñar, llena de paradojas y frases que retan la lógica, es típica de las tradiciones orientales que cultivan una conciencia no dual, esa que sostiene que la verdad no está en los extremos, sino en la unidad que los abraza. Reconocer a Jesús como un viajero entre mundos nos llama a hacer lo mismo, a construir puentes donde otros levantan muros. En un planeta donde las religiones todavía dividen más de lo que unen, su ejemplo nos anima a buscar la sabiduría compartida, esa chispa de lo divino que habita en toda expresión sincera del espíritu humano. La historia de los años ocultos de Jesús no es solo una curiosidad histórica, es una llave, una puerta hacia una visión más amplia, más integradora, más luminosa. Nos invita a preguntarnos, ¿y si todas las grandes tradiciones estuvieran describiendo distintas facetas de una misma verdad eterna? ¿Y si Jesús lo entendió así y trató de expresarlo en un lenguaje accesible para su tiempo y su gente? Si eso fuera cierto, entonces Jesús no fue solo una figura religiosa, sino un puente viviente entre culturas, una manifestación de la verdad universal que fluye por igual en todas las direcciones. Sus años perdidos se convierten en el capítulo que podría transformar por completo nuestra forma de entender la espiritualidad. Cuando miramos de cerca las enseñanzas fundamentales de Jesús, compasión, desapego, meditación, conciencia de presente y reconocimiento de lo divino interior, descubrimos el mismo hilo dorado que atraviesa el corazón de todas las verdaderas tradiciones espirituales. Y si Él caminó ese sendero universal, tal vez nosotros también podamos hacerlo. Entonces, la verdadera pregunta no es si Jesús estuvo en la India, en el Tíbet o en Egipto, sino cómo esa experiencia moldeó su mensaje y cómo puede hoy enriquecer nuestra búsqueda espiritual. Si Él encontró valor en diferentes caminos, ¿por qué no nosotros también? Reflexiona sobre esto. ¿Te estás limitando a una sola manera de ver a Dios? ¿Estás cerrando tu mente a otras formas de sabiduría que podrían elevarte? Quizá, como Jesús, es momento de derribar muros y tender puentes. Y si esta historia te conmovió, si sentiste que algo dentro de ti se iluminó, te invito desde el corazón a suscribirte a Leyendas y Milagros Bíblicos, dejar tu like y compartir este video, porque juntos estamos recuperando capítulos olvidados y escribiendo un nuevo camino de luz y verdad.